Se nos pide resolver la ecuación dada. Se considera que esta ecuación está en forma cuadrática porque si realizamos una sustitución, la ecuación se simplificará a una ecuación cuadrática básica. Al observar la ecuación, observe de cerca cómo tenemos un factor de la cantidad x al cuadrado menos 23 aquí, y tenemos dos factores de la cantidad x al cuadrado menos 23 aquí. Entonces, si dejamos que sea igual a la cantidad x al cuadrado menos 23, y realizar la sustitución, esto simplificará la ecuación. 11 veces la cantidad x al cuadrado menos 23 es solo 11u. Y luego tenemos iguales en el lado derecho negativo 18 menos la cantidad x al cuadrado menos 23 al cuadrado es solo u al cuadrado. Observe cómo ahora solo tenemos una cuadrática básica. Ecuación en términos de u. Pongamos esta ecuación igual a 0 y factor. Debido a que desea que el término al cuadrado sea positivo, agreguemos u cuadrado a ambos lados, lo que nos da u al cuadrado más 11u es igual a 18. Negativo. Y ahora agreguemos 18 a ambos lados para establecer la ecuación igual a 0. Esto nos daría la ecuación u al cuadrado más 11u más 18 es igual a 0. Y ahora factoricemos el lado izquierdo. El primer término es u cuadrado, que es igual a u multiplicado por u. Y los términos en las segundas posiciones serán los factores del 18 positivo que se suman al 11 positivo. Y dado que 9 veces 2 es igual a 18, y 9 más 2 es igual a 11, los dos factores que necesitamos son 9 positivos y 2 positivos. Lo que significa que un factor binomial es u más 9 y el otro es u más 2. Ahora que lo hemos factorizado en términos de u, queremos volver a escribirlo en términos de x sustituyendo la cantidad x al cuadrado menos 23 por u aquí y aquí. Realizar esta sustitución nos da la cantidad x al cuadrado menos 23 más 9 del primer binomio. Y para el segundo binomio que realiza la sustitución, nos da la cantidad x al cuadrado menos 23 más 2. Y ahora vamos simplemente. X al cuadrado menos 23 más 9 se simplifica a x al cuadrado menos 14, y x al cuadrado menos 23 más 2 se simplifica x al cuadrado menos 21. Observe ahora que tenemos la ecuación factorizada en términos de x, y el producto de la izquierda es igual a 0 cuando x al cuadrado menos 14 es igual a 0, o cuando x al cuadrado menos 21 es igual a 0. Y ahora resolvemos ambas ecuaciones para x. Aislemos la x al cuadrado agregando 14 a ambos lados, lo que nos da x al cuadrado es igual a 14. Y ahora para resolver x y deshacer la cuadratura, roteamos ambos lados de la ecuación. Pero recuerde que vamos a tener dos soluciones y, por lo tanto, incluimos un más o menos a la derecha. Simplificando tenemos x igual a más o menos la raíz cuadrada de 14 que no simplifica. O resolviendo esta ecuación para x agregamos 21 a ambos lados, dándonos x al cuadrado es igual a 21. Y luego enraizamiento cuadrado a ambos lados de la ecuación para deshacer la cuadratura. Nuevamente, incluimos un más o menos a la derecha. Simplificando obtenemos x es igual a más o menos la raíz cuadrada de 21. Nuevamente, ninguna de las raíces cuadradas se simplifica, por lo que necesitaríamos una calculadora para obtener una aproximación decimal. Y observe cómo tenemos cuatro soluciones, x es igual a la raíz cuadrada positiva o negativa 14, o raíz cuadrada positiva o negativa 21. Antes de continuar, verifiquemos que estas soluciones realmente satisfacen la ecuación original. Es bastante trabajar para hacer esto. Aquí está la verificación de la raíz cuadrada negativa 14 y la raíz cuadrada positiva 14. Nuevamente, sustituimos estos valores nuevamente en la ecuación original, y observamos cómo la última afirmación es verdadera en ambos casos, verificando que ambos valores son soluciones. Y aquí están las verificaciones para la raíz cuadrada negativa 21 y la raíz cuadrada positiva 21. Nuevamente, observe cómo en ambos casos obtenemos una declaración verdadera en la última ecuación, verificando que ambas también son soluciones. De nuevo, tenemos cuatro soluciones, más o menos raíz cuadrada 14 o más o menos raíz cuadrada 21.